Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Comentemos lo que ha pasado el día de hoy y creo que entre lo más fuerte tiene que ver con lo de la ex primera dama, una investigación que hace uno de los diarios del país y que bueno, ahora es escándalo. Hay que ver qué es lo que pasa, qué se dice después de esto. Lo que recordamos lo que dijo doña Elena, primero se da la información y luego se esclarece. Bueno, hay que esperar. Pero un tema interesante hoy aquí en la radio que escuchamos fue el tema de los subsidios. Y no me voy a desviar, voy a ser claro, no me voy a desviar de un tema, del tema de la elección presidencial, porque no es ese el punto. Desviarse del tema de la elección presidencial para pasar a hablar de otro. Pero sí vale la pena hacer una reflexión con el tema de los subsidios. Les agradezco a las personas que nos siguen siempre por las frecuencias de Radio América y obviamente las personas que nos siguen en el Facebook Live. Pues el tema de los subsidios. Hoy hablaban dos diputados aquí en el noticiero, Rolando Dubón Bueso y Francisco Rivera. Los dos justifican el subsidio. Y dice Rolando Dubón, no se puede satanizar el subsidio. Defiende que eso es algo que le sirve para las comunidades, para proyectarse. Y Francisco Rivera habla exactamente de lo mismo, que llegan a las comunidades, se proyectan y que gracias a eso la gente los identifica. Claro. Vámonos, como les decían aquí, cuando están en el poder. Cuando están en el poder, obviamente, algunos llevan más subsidio que otros. Pero ¿cuál es el punto? Dice la gente, lo pide. Es que no es una labor del diputado. Ustedes malacostumbraron a la población. Por eso la población va a los bajos del Congreso a pedirles dinero. Les va a pedir de todo porque ustedes la malacostumbraron. Hay que quitarle la costumbre a la gente. Quítenle la costumbre. Tanto el diputado como la misma población deben entender algo. ¿Cuál es el papel del diputado? El diputado está para crear, interpretar y derogar leyes. Es el papel, legislar. De eso se trata, de que legisle. Para eso tenemos un poder ejecutivo. Hablaba que si una persona necesitaba medicina, es una respuesta que tiene que dar el gobierno. Que los centros de salud deben de responder, que debe de haber medicamentos para la gente en los centros de salud y no que la gente enferma que le ande llorando a un diputado para que le dé algo. Eso es lo que deben de tratar de hacer. Siempre se dijo en las calles y todos lo sabemos en la sabiduría popular que no hay que regalar un pescado a la gente, sino que más bien hay que enseñarle a pescar. Es lo mismo. Tienen que dar respuestas en materia de salud. Si un diputado quiere hacer labor filantrópica, que la haga con su dinero. No nos engañemos. Amigo Dubón y otro diputado, Rivera y cualquier otro, no nos engañemos, se hace proselitismo con los dineros del pueblo. El subsidio, el fondo departamental no es otra que una forma ni siquiera disfrazada de que ustedes hagan proselitismo, que saluden con los dineros del pueblo en obras que no salen de la bolsa de ustedes. Dice, gracias a eso la gente vota por nosotros. Pues sí, están saludando con dinero que no es de ustedes. Háganlo de su bolsa. Así de sencillo, quítenle la costumbre a la gente de que les pida, pero si lo quieren hacer, pues hombre, bienvenidos sean, de su bolsa. El papel de ustedes es legislar y muchos no lo hacen, no legislan. Son unos pocos los que legislan en el Congreso, son pocos los que trabajan en las comisiones de dictamen en el Congreso. Comencemos por eso, hay que poner las cosas en orden. Justificar el subsidio es lo peor, pero ¿saben qué es lo más grave? Que desde este Congreso el subsidio ya ni siquiera lo da el Congreso. Lo tienen que ir a traer a casa presidencial. Todo el mundo lo sabe. Ahora el subsidio lo van a traer a casa presidencial. O sea, un poder del Estado oficialmente se supeditó al otro. Le administran los fondos. Por eso no es extraño ver a don Mauricio Oliva, una persona que yo respeto. Es muy educado, pero la verdad es la verdad y en política es la verdad. Por eso lo van a ver en esas comparecencias del presidente que uno no sabe si es guardaespaldas o están haciendo barra. ¿En qué están? Es un papel ridículo, un presidente de un poder del Estado con otro, solo haciendo barras, parados al lado cuando está hablando el líder de ellos. Son presidentes de un poder del Estado, hay que dignificar el puesto. Ustedes tienen que dignificar ese puesto. No puede estar el presidente del Congreso. ¿Por qué van los diputados a los pueblos y los van a ver diputados y funcionarios con un nivel de arrastre? Esta palabra es pesada, pero es real. Que alaban más al presidente que al mismo Dios. ¿De quién hablan más? Gracias al presidente. Y a otros el nivel de arrastre llega tan grande que hacen un combo al presidente y la primera dama. ¿Por qué? Porque van a regalar, porque creen que con ese arrastre el subsidio nunca les va a fallar.
les van a dar, con eso se proyectan, no sabemos si les queda algo, si todo lo reparten o no. No es de auditarlo, no es que se audite, que desaparezca, que cada cosa donde corresponde, el que ejecuta es el gobierno, el diputado legisla y el poder judicial impartir ley. Acostumbrémonos a eso, vivamos dentro de un Estado de Derecho, no justifiquemos esas prácticas oscuras. El subsidio, el fondo departamental es una práctica oscura que no se puede justificar para que diputados saluden con dinero del pueblo haciendo proselitismo. Si la gente no vota por ustedes es porque no lo convencen, así de sencillo, porque no convencen. La gente tiene que aprender y ustedes tienen que enseñarle a la gente. Muchas personas, le voy a decir, aquí uno dialoga con muchas personas, incluso en la misma familia de uno la gente se confunde. Creen que porque uno hable con un funcionario, uno tiene acceso y le pide favores. Lo harán algunos, cada quien sabe dónde se limita. En la medida que usted moleste, en esa medida se compromete. Yo trato de mantener una línea muy clara en eso, porque en el momento que usted le pide un favor se compromete. Hay que evitarlo, hay que evitarlo. Una cosa es lo que pueda, en un momento de solidaridad, que alguien se le muera, pero que se le muera un familiar, que lo quieran, pero es una cuestión que tiene que salir de la persona, no del fondo del Estado. Bueno, quedemos en eso, por lo menos en la reflexión para quienes quieran. Y finalmente, una vez más, lo que tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales. Se volvió a hablar mucho de eso hoy, de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuántas hay en el país? ¿Cuántas se justifican? ¿Cuántos diputados, cuántos funcionarios de alto nivel manejan organizaciones no gubernamentales que nadie se atreve a hacerle una investigación? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas? Estos diputados que han sido ya señalados y que van a tener que ir a los tribunales, se dice que tramitaron esos fondos por medio de una ONG y se quedaron con ellos. ¿Qué se dijo? No lo tomen como ataque, solamente estoy recordando algo que todos sabemos en Honduras. Cuando se habló de cheques que salieron del Seguro Social para los fondos de la campaña del Partido Nacional en el proceso anterior, ¿por dónde se tramitaron? Por ONGs. Fundaciones que por medio de una fundación llegaron esos dineros para la campaña del presidente, la campaña anterior. ¿Quién fue investigado? ¿Quiénes son esas ONG? ¿Quiénes las manejan? ¿Quién está en un juicio? Aquel caso es más viejo y este más reciente. El más reciente está en los tribunales, el más viejo no está en los tribunales. Cosas que solo en Honduras. Cosas que solo en Honduras. Bueno, interesante. Ver las cosas aquí en nuestro país es bien complicado porque hay muchos que se niegan, muchas personas se niegan a ver la verdad porque defienden el color de su bandera política. Y cuando les dicen verdades, se van por la vía más fácil, ensuciar, insultar. No defiendan colores políticos. Hay que defender el Estado de Derecho, la nación y lo correcto. Que los diputados se dediquen a lo que van a hacer, que el gobierno a lo que tiene que hacer. Y nosotros como ciudadanos a cumplir con nuestros deberes para que reclamemos nuestros derechos. Voy a reflexionar sobre este tema, el electoral en nuestro país, lo que vive el país, lo que se puede dar con el licenciado Olvan Valladares. Interesante hablar con él, ¿por qué? Porque don Olvan Valladares ha sido una figura emblemática dentro del Pino. Participó para ser diputado, no votaron por él. No votaron por él en la campaña anterior, también participó. Y por esos juegos de esta pseudo-democracia que tenemos en Honduras, teniendo mejor votación que otros, quedó por fuera. Cosas que dan en este sistema que llama democrático. Teniendo más votos, quedó por fuera. En esta campaña, en la alianza política, fueron revueltos, pero no juntos. ¿Escuchó usted siempre eso? Juntos, pero no revueltos. Aquí fue al contrario. Aquí fueron juntos, pero no revueltos. No se revolvieron. Iban juntos en esa alianza, derechistas, izquierdistas y de todo. Pero no todos votaron por todos. Los resabios parece que siempre estuvieron. Y a don Olvan creo que no lo acompañaron. Ni los de Libre. Y yo no sé si el Pino, de lo que quedó del Pino, si es que existe el Pino, alguien votó, pero lo dejaron por fuera. Y tiene esa autoridad y esa madurez de reflexionar con tranquilidad, sin tratar de llevar, porque no se trata de llevar agua a determinado molino, sino a lo correcto, a donde debe ser. ¿Qué tal está el licenciado Olvan Valladares? Gracias por acompañarme aquí nuevamente. Bien, don Rodolfo, buenas tardes y un saludo afectuoso a los miles de radioescuchas que pasan pendientes de este programa.
venimos siempre con el agrado de ser invitados y tratar de contribuir con un poco de mesura, un poco de reflexiones que no tienden ni a hacer señalamientos temerarios ni acusaciones, sino a comentar sobre los hechos, y particularmente aquellos hechos que le causan tanto daño a este pobre pueblo que ya está llegando a los bordes, si no es del sacrificio, si no es del precipicio, decía alguien, es del abismo, pero en el borde de algo estamos ahora. Y estos dos eventos que han ocurrido, este último de los diputados, debe llamar al pueblo hondureño a la reflexión. No es para hacer escarmiento de las personas que están señaladas. Creo que en este momento ellos deben defenderse ante los tribunales, los tribunales ser implacables si hay donde ser implacables, pero más que todo para sentar precedentes, porque yo estoy totalmente de acuerdo con sus reflexiones, Rodolfo, en el sentido que el Congreso perdió su majestad. Hace mucho tiempo, hace muchos años. Yo fui observador de los primeros intentos que se hicieron a través de los subsidios. No se llamaban subsidios. Lo que pasa es que hubo que darle algún matiz, un barniz de legalidad y se constituyó la figura del subsidio. Pero anteriormente lo que habían era aportaciones extraordinarias, focalizadas. La directiva del Congreso tenía obviamente sus personas escogidas y por lo general eran dentro de su partido de gobierno. Esos diputados recibían cantidades y con esas cantidades, bien lo dice usted y lo puede repetir, era para hacer proselitismo. Porque no me van a decir a mí que un diputado no va a ir a hacer obra y quiere que salga en los periódicos y que se publicite. Y hay otros que más bien hacen obras y calladitos. Y muchas obras. A mí, perdóneme y que le interrumpa, a mí me dio pesar. Yo admiraba mucho a un diputado que entregaba sillas de ruedas, pero cuando ya hizo un anuncio fue penoso. Sí. Para mí fue penoso. Yo no voy a regalar una silla de ruedas para hacer un anuncio. Eso es penoso. Se lo regala a una persona que tiene necesidad y si lo está haciendo es un acto filantrópico humanitario. Pero si lo hace para hacer proselitismo, hacer un anuncio, qué pena, ¿no? Cada quien responde por sí mismo, pero qué pena. Y yo comparto esa opinión. Entonces, ¿qué ocurría? En el seno del Congreso, y le estoy hablando de hace unos 6 periodos o algo así, no soy muy ducho en recordar fechas exactas, pero empezó el malestar en el Congreso. Los diputados empezaron a rebelarse por aquella selectividad que tenía la directiva para asignarle recursos a algún diputado, con el agravante que jamás, ni antes ni ahora, como no ha habido un procedimiento de fiscalización, no había auditoría de esos recursos, entonces ahí era Vox Populi, esto no es secreto de nadie, ni se quiere, era Vox Populi, que habían diputados que se beneficiaban de manera muy personal de esas cantidades porque después venían las quejas. Se decía que iban a construir una caja de aguas en tal lado y venían los habitantes a decir, ¿y qué pasó con mi caja? ¿Qué pasó con mi pedacito de parque que iban a reparar? ¿Qué pasó con tal cosa? Entonces venían las quejas y entonces se empezaba, pero como nunca pasó nada, entonces lo que ocurrió fue que frente a esa presión interna en el Congreso se creó la figura del subsidio. Y originalmente el subsidio se manejaba dentro del Congreso, pero a raíz de la última gestión, cuando el presidente ahora Hernández de la República es el presidente del Congreso, se modificó el procedimiento y justo en aquella chorrera de leyes que se aprobaron y de disposiciones que se aprobaron en el último mes de gobierno Lobo Hernández, se decidió que todos esos recursos iban a ser manejados, centralizados por el Poder Ejecutivo. Qué penoso. Es una mezcla explosiva porque hay un conflicto de intereses. El Ejecutivo es el Ejecutivo, el Legislativo no tiene, y tiene usted toda la razón, don Rodolfo, los diputados no tienen por qué andar ejecutando obras y administrando recursos. Yo estoy de acuerdo en que de repente un diputado pueda servir de gestor Correcto. de sus comunidades.
si hay una comunidad que tiene una petición al Ejecutivo y ya duerme el sueño de los justos, bueno, pues el diputado es la figura con acceso a la Secretaría de Estado para que le asignen los fondos o Soptravi o quien sea lleve a cabo la obra. Pero no es él el que se va a poner a administrar. Sí. Y ahí es donde vino el conflicto de interés. Y esto es más, quiero decirle, don Rodolfo, eso se ha prestado a una cantidad de lo que se puede llamar sinvergüenzadas. Y sabe que también, y perdone que lo vuelva a interrumpir, que a mí se me olvidó mencionarlo, el tema de los viajes. ¿Cuánta gente, cuántos diputados hacen turismo? Sí. ¿A cuánta gente invitan o cuántas invitaciones vienen desde el extranjero para ir a China para un tema determinado, para ir a Bruselas, póngale usted, a un tema determinado y mandan al que les cae bien para que vaya a hacer turismo? Con invitaciones y les dan viáticos, gente que solo va a hacer turismo porque ni siquiera les interesa el evento, ni siquiera asisten. Esa es una corrupción la que siempre ha existido en el Congreso en ese tema de los viajes. Correctísimo. Y es que ha sido una manera disfrazada, en realidad, de sosegar la gente. Sí. De agradar, de comprar voluntades. De agradarle para que se sosiegue. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire, a mí siempre, y no solo en el Congreso, yo creo que en las instituciones del Estado y en cualquier otra organización, incluso privada, pero que maneja fondos que se recogen de otros lados. Solo no aquí me manda un mensaje, discúlpeme, para que se me acerque un poquito más al micrófono, para que la gente lo está, y la gente que lo está viendo también está esa camarita que tiene el Facebook Live, me dicen, dígale a don Olva que nos mire y que le hablen. Es que la última vez que vine todavía no teníamos esos. Pero ahí está ahorita la cámara. Esos adelantos tecnológicos. Bueno. No, excelente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente eso ha establecido un sistema que se ha prestado precisamente a la corrupción. Mire, yo ya no era diputado, pero me cuentan en el periodo anterior y el anterior que incluso se llegó a un punto en que se monopolizaban la tramitación de los recursos del Congreso. ¿Y qué pasaba? Había una o dos ONGs embudos, le llamo yo embudos. O sea que todo tenía que entrar por el lado grande y salir por el lado chico. Pero esas ONGs eran tramitadoras dentro del mismo Congreso. Entonces yo oí en varias oportunidades a diputados que tenían introducidos peticiones que ya habían sido casi aprobadas, pero que empezaban a ponerles trabas técnicas de una cantidad de naturaleza. Y yo escuché a amigos diputados que denunciaban en voz baja que algunos tramitadores dentro del Congreso les decían, mire, pues no pierde el tiempo, usted está perdiendo el tiempo. Ese subsidio no le va a salir tan fácil, va a tener que esperarse 4, 5, 6 meses. Pero si usted le pide a la ONG tal que le tramite eso por un módico 15% del proyecto, usted se lo van a sacar en una semana. Y en efecto, así ocurría. La coima, lo que podríamos llamar coima. Pero era una coima institucional. Increíble. O sea, se crearon en ONGs para que sirvieran de tramitadora y ellos eran los que tenían el acceso a la autoridad dentro del Congreso, el acceso a finanzas, el acceso donde usted quiera, hasta que sobrevino el caso del control administrativo por parte de Casa Presidencial. Entonces, nosotros no podemos ser tan ingenuos. Pero ¿por qué un diputado tiene que ir a la Casa Presidencial a que le den un subsidio del Congreso? Eso es lo peor. Eso es lo peor. A humillarse. Eso es denigrante. A humillarse. Porque ¿qué le dicen a un diputado? Va a traer dinero. Eso es lo que le dicen al diputado. Ponen en entredicho su honorabilidad, el simple hecho de ir a pedir dinero. Y mire, Rodolfo, el problema es que nosotros no hemos llegado a crear una cultura que nos señale la majestad de los poderes. ¿Cuál es el prestigio del Congreso como Cámara? Es la suma de los prestigios de sus diputados. Son 128 prestigios los que están en juego para que el Congreso tenga una imagen. ¿Por qué? Porque si hay 5 o 10 corruptos que son por lo general los que se aprovechan de estas cosas, mire, en el Congreso es como cuando era en el ejército antes,
que era aquel despilfarro de recursos, era aquel robancina terrible. ¿Y qué pasaba? Uno decía, es que el ejército roba. No, no era cierto. Eran 7, 8, 9 tarambanas que estaban ahí que se beneficiaban de esos montos, pero el resto de la tropa seguía comiendo arroz con frijoles. La oficialidad que no tenía acceso al alto mando seguía manejando su carrito de 15, 20 años. Mientras tanto, el otro andaba en una coronela del año o del año que venía, ni siquiera el pasado, sino el que venía ya. Entonces, ese es el problema cuando se interpreta mal el concepto del espíritu de cuerpo, que la gente cree que apañando las sinvergüenzadas de 2 o 3 está quedando bien, pero está quedando mal con toda una población. Cierto que esas 3 personas, y lo peor es que en estos mecanismos de corrupción, el corrupto jamás es agradecido. Jamás es agradecido, Rodolfo. El corrupto, si ve que aquella persona que se expuso, que comprometió hasta su libertad con el peligro de caer preso, si ve que esa persona está enjuiciada por culpa de él, no levanta un dedo para salvarlo. Exacto, ese es el tema y lo decía Eugenio Sosa, lo escuché correctamente. Y que hay que ver también el corruptor. Claro. Se están llevando al señalado, al beneficiario directo, pero ¿quién lo benefició? ¿Quién hizo la acción? ¿Quién le hizo el favor? A sabiendas de lo que iba a pasar, ¿quién le hizo favor? Claro. Porque a esa persona se le protege. Ojalá que los diputados y todo aquel que lo señalen tenga la valentía de decir, no se vaya solo, diga, bueno, yo hice esto, pero con el aval de tal o sugerido por tal. Así de sencillo. Le cuento una anécdota. Cuando discutíamos en el Congreso de la República el Código Procesal Penal que está en vigencia y que ha recibido varias modificaciones, y también se discutía el Código Penal, yo elevaba una pregunta que me la sigo haciendo ahora. ¿Por qué la ley no condena en función del beneficio? Y ponía este ejemplo. Va un pobre motorista que depende de un sueldito, que recibe instrucciones de alguien y va con un cargamento de madera de contrabando. Ese pobre motorista lo capturan, va preso, de repente no tiene ni cómo pagar un abogado, y ese motorista le van a pagar 500 lempiras por ese viaje, 1000 lempiras por ese viaje. Pero el dueño de la madera, ¿cuántos cientos de miles se iba a echar por ese contrabando de madera ilegal? Entonces, ha estado haciendo, y ese es uno de los que va a perder. Los que estamos hablando de las corrupciones en salud pública, en el INFOP, en lo que sea, ¿a quiénes van a capturar? Van a capturar al contador. Y al contador puede ser que le hayan dado 5,000, 10,000 lempiras, pero el que se clavó el desfalco, que se puede haber metido 3 millones, ¿cómo es posible ni siquiera que lo puedan condenar a la misma pena que condenan al contador? Si se condenara en función del beneficio, el tramposo original, el cabecilla de todo ese asunto, debería llevar una pena 10 veces más que el otro. Pero ese es el problema de nuestra inequidad. Así es. Bueno, y he querido enfocarme un poco en principio sobre este tema, sobre todo porque digo, a mí me da pesar y escuchar esos argumentos tan pobres para defender un subsidio que debe de desaparecer. Esos dineros deben de desaparecer. Los diputados no se agarren de ese argumento que la gente me pide. Dígale a la gente cuando le esté pidiendo, yo no puedo. Le puedo dar ¿qué? De mi salario, pero no puedo. Ahorita no puedo. Tengo deudas, tengo lo que sea. Un diputado salió comparando el salario de él con un compañero. ¿Cómo hacer eso? Pero ¿qué imagen tiene? ¿Qué imagen tiene? Óyeme, Mauricio le decía directamente, ¿y para qué se pelean para ser diputados? ¿Cómo es posible que paguen tantas campañas publicitarias, se peleen para ser diputados y van a tener un sueldo de hambre? Yo no me voy a pelear por un puesto, yo no voy a pelear por ir a una empresa donde sé que voy a ganar, o no voy a ganar, voy a perder, por el amor de Dios. Óyeme, ¿qué va a ser esto? Yo no vivo de romanticismo, tengo que comer, tengo mis compromisos y no me pagan, me tengo que ir sencillamente donde me paguen. No vengan con esos cuentos. Ahora, si lo aceptan, aguanten, no pongan justificaciones.
quiero apartarme porque no quiero que se vaya el tema de las elecciones. ¿Qué es lo que pasó con las elecciones? ¿Cuál es su visión? Y hablemos luego del tema de los diputados, de lo que está pasando, así como está el proceso electoral tan sucio, así está siendo visto y calificado internacionalmente. ¿Cuál es su visión? Usted que participó en una alianza donde decía al inicio iban todos revueltos, pero no iban juntos en esto. Y siempre hay, disculpe que lo molesto con el... No, y no hay cuidado, Rodolfo. Bueno, mire, estamos viendo ya el desenvolvimiento de un paquete inédito en el país. Estas elecciones han estado revestidas de características totalmente diferentes a lo que hemos tenido. Sin embargo, yo podría decirle que ha habido un hilo conductor, como un común denominador que todavía no se ha podido borrar, y eso es, uno de ellos es precisamente los actos irregulares que se cometen en función de ese interés de acaparar votos por la manera que sea, aunque eso sea violentando la ley, haciendo trampa, metiendo zancadilla, engañando a la gente. Esa es una tradición que hemos arrastrado nosotros. Recuerde usted el mote de elecciones estilo Honduras, que se nos impuso desde hace muchísimos años. Yo estaba muy niño, pero mi mente política creo que nació antes de mi vida física. Yo recuerdo unas elecciones que se llevaron a cabo en octubre del año en que don Julio Lozano Díaz, el vicepresidente de un presidente demócrata que tuvo Honduras después de la dictadura de General Carías, por un rompimiento del orden constitucional, don Julio Lozano, lo engancharon los vampiros de la política a que él era el hombre ungido. Y que, al igual que se dice ahora, ¿verdad? Y no hay otro hombre en Honduras. No hay. Usted tiene que ser, don Julio, usted tiene que ser. Y un hombre que era un hombre correcto. Yo recuerdo haber oído desde muy chico ciertos calificativos de él. Don Julio Lozano era un hombre correctísimo. Venía del sector privado también, había sido político, pero sobre todo era un empresario. Y era un hombre honesto, él era un hombre honesto. Nunca se le tildó de que había despilfarrado o que había utilizado recursos del Estado. Y don Julio Lozano terminó metiéndole capote al Partido Liberal en unas elecciones y el doctor Juan Manuel Gálvez, que era el presidente saliente, le dijo: Julio, les metiste capote a los liberales. Es una famosa frase. De ahí arrancan las elecciones tipo Honduras, que es el fraude electoral en las urnas. Antes era mucho más fácil porque el elector ya traía su papeleta, como se votaba por partido, no se votaba por persona, ya tenía su papeleta y era la que metía en la urna. Entonces las papeletas no tenían ni nombre, no tenían ni número para de control, ni absolutamente nada. Se podían llenar cuantas urnas pudiera haber capacidad. Y ese estigma lo hemos venido arrastrando durante todo el tiempo. Y esta elección no era la excepción. En esta elección, Rodolfo, se cumple lo que yo he venido diciendo durante varios años. En Honduras, las elecciones las ha perdido el que menos trampa pudo hacer. Menos trampa pudo hacer. Ese es el que pierde las elecciones. No es que no hizo trampa, es que menos trampa pudo hacer. Y entonces, al contrario, census, ¿quién gana? El que más trampa puede hacer. Pero fíjate que todo el proceso está señalado. Si usted se fija que todo el proceso está señalado correctamente, se debería de convocar a un nuevo proceso, cueste lo que cueste. Diputados que alegan que les robaron o que los están sacando por recomendación, por presiones, por manos peludas, por gente poderosa, un reconteo que se hace en el tribunal y sorpresivamente el Partido Liberal que no estaba reclamando aparece con más votos. Y hay fuerzas en el país, que han dicho, yo recuerdo en el gobierno anterior que decían, apoyen al Partido Liberal para evitar que lleguen aquellos. ¿Quiénes eran aquellos? Sí. ¿Dónde están las telarañas de eso, de aquellos? ¿Somos demócratas o no somos demócratas? Entonces, y de repente hacer un conteo donde aquellos aparezcan con votos que no estaban ni reclamando, nos resulta hasta sospechoso. Y que un diputado diga, me están robando,
O sea, mira solo la corrupción o solo está viendo el fraude en el caso que le afecta. Claro, En lo demás no le claro, interesa. claro, No, claro. o nos interesa todo o no. Bueno, Esta elección es horrible. y esas fueron las declaraciones que dieron algunos alcaldes que se reeligieron, que llevan 3, 4 periodos, y que de repente cuando se habló de una segunda vuelta, o se habló, perdón, de una nueva elección, los oí saltar, ¿verdad? Esto es que pensando lo mismo que usted en este momento. Hasta que les tocaron el interés, Exactamente. entonces respingan. No, es que uno tiene como político, como hondureño, tiene que salvar el sistema, tiene que ir a proteger el sistema. A mí no me importa si yo estoy en una urna, si estoy protegiendo el voto de mi partido o estoy protegiendo el voto de otro partido, porque lo que estoy haciendo es fortaleciendo el sistema democrático de elección. Si no lo hacemos, entonces de nada sirve que estemos perdiendo el tiempo, gastando millones de lempiras en, en pretender de manera hipócrita visualizar una democracia que no la tenemos. Porque una democracia que es producto de una corrupción electoral no es democracia. No es democracia. Exactamente. Aquí me preguntan, ¿quién debe de hacer o convocar a nuevas elecciones? Eso es algo que se plantea por muchas personas. ¿Quién lo debe de hacer? ¿O quién estaría dispuesto a hacerlo? Esa es la gran pregunta. No creo que lo quieran hacer. Bajo miles de argumentos no creo que lo quieran hacer. Pero debe estar consciente el presidente, el Partido Nacional, que así como hicieron el conteo y le dan la declaratoria a su favor, su gobierno queda totalmente ensuciado. Ya está sucio y ya está mal visto. Y con una gran inconformidad de un porcentaje. ¿Cómo podemos decir? ¿50-50 o más del 50%? Más del 50%, porque hasta misma gente del Partido Nacional no votó por una reelección presidencial. O sea, la imagen queda mal, no solo en Honduras, internacionalmente, por la sanidad de este país. Creo que sería lo más sano. ¿Cuánto vale la democracia? Preguntémonos en eso. Claro. Y los medios internacionales de comunicación, las grandes cadenas del mundo, que no suelen poner la atención, los ojos en estos países tan pequeños, ya se pronunciaron y ya revelaron también que el proceso de Honduras no es confiable. No todo el mundo ha dicho que sí, amén. Acordémonos que lo que han verificado los observadores de OEA y todo son etapas dentro del proceso completo, pero no es el proceso total el que han podido evaluar, y no creo que puedan meter las manos al fuego para decir que todas las elecciones en el país estuvieron revestidas de corrección, sino que lo que pueden certificar es, bueno, mire, el conteo, yo doy fe que el conteo es correcto, sí ve, pero no pueden dar fe si el acta que se hizo en su momento era un acta que reflejaba. A mí lo que me tiene sorprendido es que yo la queja, el reclamo que veo justificado de la oposición no haya sido verificado por la vía de la comparación de actas. O sea, ¿con qué acta trabajó el Tribunal de Elecciones? Con esta que está aquí, mire, con esta acta. Ok, cotejémosla con las copias fieles, que casi son originales también, que tienen los otros partidos que estuvieron en las mesas. Ahora, si hubo un fraude gigantesco, se prestaron algunas fuerzas políticas, particularmente de recién extracción, a integrar un juego sucio, y se prestaron a la alteración de actas de todos los que estaban ahí, entonces es otra cosa. Pero ahí tiene que haber alguna diferencia. Si los representantes eran genuinos y estaban defendiendo los votos, tiene que haber diferencia. Entonces, si no existe diferencia, Rodolfo, yo no tendría mucho que alegar en función de fraude. Fíjese que eso, lo que usted está señalando, y recuerdo, hablaron en todos los medios, yo voy a recordar, y a los que nos siguen, que nos escuchan, aquí pasaron todos los candidatos, con excepción del presidente Hernández, que obviamente no quiso venir aquí, él eligió a qué horas hablar y con quién hablar, y esa es su decisión. Pero aquí pasaron todos. Y a todos les hice la misma pregunta. Si van a tener representación en todas las mesas. Y decía, si son 36,000 mesas, no pueden tener menos de 36,000 votos. Y asumiendo que siempre hay un familiar que va a votar por uno,
Si yo participo, es obvio que sí, aunque mi familia me odie, alguien va a votar por mí en mi familia. Entonces, asumámosle otro voto más. ¿Cuántos votos serían en total para cada partido? 70.000. 70,000 votos por lo menos para cada partido. Ah, y hay candidatos que salieron con 4,000, con 5,000. ¿Cómo se explica eso? Eso le da a usted la pauta de que la inscripción, Y lo irregular, y sí, que lo que se sospechó de tanto partido calificado de maletín en el país. claro, eso da a usted la prueba de que la inscripción de ese partido era irregular. Porque ¿cómo es posible que si reunió 60.000 firmas, supuestamente todas con tarjeta de identidad, huella digital y lo que sea, para inscribirse, cómo es que esas personas no resultaron después votando? Sí. O que logra tener, póngale, que diga, y solo tuve la mitad de representación en las mesas, 15,000, 16,000 mesas, pero tiene 4,000 votos. Tiene 2,000, 3,000 votos. ¿Qué pasó con esas credenciales? Es la ¿Qué gran pasó? pregunta. ¿A quién representaban? Sí. Ahí no hay Traficaron. que perseguir los votos ausentes, sino las credenciales ausentes. Siempre se habló de eso Sí. y se viene a ratificar. Proceso fraudulento. A mí me daría pena, sinceramente, salir electo en un proceso señalado de esta forma, con un rechazo y visto como una persona fraudulenta. Ahí está viendo, señor Honduras. Pero mire hasta dónde ha impregnado la corrupción activa o pasiva, porque hay corrupción pasiva. La corrupción pasiva es aquella que uno está consciente de la irregularidad, pero no se atreve a abrir la boca ni a oponerse ni a provocar el cambio. Esa es corrupción también. Y la activa, No obviamente. salir de la que- comodidad, una comodidad que le favorece. Entonces, imagínense, ¿cuánto hace, Rodolfo, que estamos hablando del voto tecnológico? ¿Cuánto hace? El voto mecánico, el voto Sí. con máquina. ¿Cuánto hace? 3 elecciones, por lo menos. Estamos hablando. Y hemos puesto siempre de ejemplo el modelo venezolano. El modelo venezolano, fuera de cualquier concepción de tipo o criterio político que uno pueda tener para el régimen, pero el proceso es un proceso confiable. Que se manipule a las personas que van a las urnas, ese es otro rollo. O que se le impide el acceso de electores de la oposición a las urnas, ese es otro rollo también. Que yo venda mi voto, que aunque no sea de un partido, pero como me dieron un quintal de azúcar, entonces con ese quintal de azúcar bastó para que yo vendiera mi voto. Y es otra historia. Pero fíjese que usted, si vota electrónicamente, usted se evita el problema, el dolor de cabeza del fraude en las mesas. Porque el fraude en las mesas, mire, a mí me tocó 3 elecciones para entender cómo era que se hacían fraudes. Yo en realidad estaba convencido que el fraude lo hacían al final en el Tribunal de Elecciones. Y una persona que trabaja conmigo y que había sido activista de un precandidato perdedor de uno de los partidos tradicionales y que ya en la elección estaba tan derrotado que dijo, no voy a ir. Pero me dijo, don Olvar, yo le ayudo en las mesas, yo tengo gente para eso y tal. Y contrario a lo que me decían los compañeros de él, pues ¿cómo le va a entregar usted a él si este es activista de fulano y tal? Pues si no tengo un activista ahí y él trabaja conmigo, yo espero que haya alguna lealtad. Hasta ahí fue que me di cuenta, Rodolfo, cómo era que se hacían los trances. Al final, en la redacción de las actas, cuando ya en la noche la gente está cansada, se ha ido, ha abandonado su puesto, hasta ahí me di cuenta cómo era que se alteraban las siglas. Hay alteraciones burdas, burdas que llegan al punto de la estupidez. Por ejemplo, que hay una persona que haya sacado 34 votos y le ponen el 1, que es lo más común. Sí. Pero eso es burdo y es más, entiendo yo que el sistema ahora electrónico Oye, pero ¿dónde está? lo detecta. Correcto, pero yo voy, ¿dónde están? ¿Dónde llega exacta? ¿Cómo la manipulan? Si se supone que le pueden tomar hasta una fotografía, se supone que si usted y yo estamos en una mesa, hicimos el conteo, vamos a llenar un acta, se supone que estamos los dos viendo ahí lo que va a pasar. Así. El momento en que le entregamos, sabemos cómo es exacta, deberíamos de estar seguros. Entonces la gente que estaba en las mesas estaba comprada toda. Todo estaba manipulada para prestar este juego. O sea, Sí. con toda la tecnología, esas Así. cosas las detecta cualquiera menos el tribunal. Claro, menos el Aquí mucha gente anda con actas, demuestra, mire, aquí le pusieron un 1, aquí le agregaron tal cosa. La gente los detecta a simple vista, pero el tribunal no lo detecta. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Mm? El tribunal ha quedado mal parado. Ha quedado mal parado. Su accionar lo hizo sospechoso. Aquí me dice alguien, ¿quién dice que la alianza no pudo cometer fraude? Bueno, podría ser
¿Quién tiene el control? Siempre la ventaja la tiene el poder, nunca nos olvidemos de eso. ¿A quién señalaron constantemente? Claro, todo eso hay que demostrarlo. Señalaron al tribunal, señalaron a partidos, señalaron el hecho de no dar representación a otros en el Tribunal Supremo Electoral. Y ese accionar, el día específico de las elecciones, termina de hundir al tribunal. Hagan lo que hagan, ya quedaron con esa imagen, ya quedó la impresión, lo dicen en todos lados, ya quedó la impresión de que se prestaron a un juego sucio. Eso no sé cómo lo van a borrar, no sé cómo van a convencer al resto de la población. Y hay un hecho significativo, Rodolfo, y es que Honduras en los 30 y pico de años, o en los primeros 30 años, en relación con el Tribunal Supremo Electoral, que tenía otro nombre antes, la verdad que en un determinado momento fue modelo internacional de una tecnificación permanente. El tribunal fue corrigiendo una cantidad, desde los primeros ensayos que tuvimos en los años 80 hasta los últimos de los principios de los 2000, el tribunal fue modificando una cantidad de procedimientos, simplificándolos y mejorándolos. Pero de repente nos encontramos en los últimos dos ejercicios electorales que el tribunal se derrumba y el tribunal pierde y aquí vamos a hablar de la percepción, porque no podemos señalar Claro. y acusarlos a ellos, decirle, mire, ustedes son corruptos. Sí, por eso decía que ya quedó una imagen. O son ladrones, como oye algunos temerarios que hacen ahí, que de repente están sujetos posteriormente a una querella y que les cueste caro el ser flojos de la lengua. Pero uno no puede dejar de comentar la percepción que hay de que el tribunal la planchó. Y por mucho esfuerzo, yo les veo los semblantes a Matamoros Watson, a los otros dos magistrados y al suplente, compungidos, complicados, contraídos, los semblantes. Y yo pienso, bueno, ¿qué grado de honestidad en realidad hay en la expresión, en lo que se está diciendo? Les doy un margen, ¿verdad?, de mi duda. El derecho. El derecho a ser honestos. Sí. Pero o el beneficio de la duda, como se dice. El beneficio de la duda, pero la percepción popular en general que existe. Exactamente. Es que, y no solo es en el país. No, internacionalmente. Eso es lo que estamos diciendo. Esa imagen, por donde usted lea, por donde se hable de las elecciones en Honduras, es la imagen de algo oscuro. Ahora, preguntémonos, vuelvo, usted que participó dentro del proceso, ¿cuál cree usted que debería ser? No digo que va a ser, porque aquí quienes toman las decisiones son otros, pero en su criterio, ¿cómo se resuelve? Lo he dicho acá, el día que el tribunal haga la declaratoria no resolvió el problema. No. Ahí puede agravarse, revivirse cuantas cosas, porque en un gran porcentaje de la población no está satisfecho y está convencido de que este resultado es fraudulento, está convencido. ¿Cuál sería la salida que se le ocurre a usted que podría tener para que todos quedemos por lo menos satisfechos con algo? Es complicado, ¿no? Es complicadísimo, Rodolfo, y le voy a decir por qué, mire. Y el papel de la comunidad internacional, le sumo otra pregunta, el papel de la... Es que yo siempre he creído que la comunidad internacional revisa las cosas muy superficialmente. No van al fondo. ¿Con cálculo? No con cálculo, pero basándose en la ley del menor esfuerzo. Ellos no quieren complicarse. Ellos no se van a complicar opinando de uno u otro lado para crear conflicto o la malquerencia de uno de los lados máximos si estamos hablando del poder. Así han sido siempre los observadores, muy diplomáticos. Y ese es un problema que una entidad observadora y si se quiere auditora, no tanto observadora, porque lo otro lo que exigimos es una auditoría del proceso. Yo no quiero que me vengan a observar cómo voté y cómo conté, no, a mí no me importa. Yo lo que quiero es que me vengan a auditar si mis procedimientos tecnológicos de computación no son hackeables o no han sido hackeados y no ha habido interferencia y no ha habido modificación de cifras. Eso es lo que quiero saber, pero para eso necesitamos gente especializada en ese asunto, especialistas justamente en eso. Pero yo quiero decirle que en esa relación el problema es que para que un sistema funcione
tienen que funcionar sus instituciones. Porque en este momento, ¿a quién se recurre, Rodolfo? Una oposición. ¿A quién recurre en primera instancia? Al Tribunal Supremo Electoral. Y el El tribunal, ente señalado. sí, Al ente señalado. al ente señalado. Él es el que tiene que decidir cuáles son las probabilidades de que este ente analice y corrija el error. Muy ínfimas, mínimas, casi inexistentes. Entonces alguien diría, bueno, en otro sistema están las Cortes Superiores, está la Corte Suprema de Justicia, que en varias oportunidades ha intervenido la Corte Suprema y más bien se le ha señalado que está usurpando funciones. Pero es que la Corte Suprema de Justicia, con este tema de la reelección presidencial, también quedó señalada. Correctísimo. La Corte Suprema de Justicia quedó señalada y parcializada. La gente la tiene como parcializada con el Partido Nacional. Y por eso yo le digo es que las instituciones no funcionan, ¿no? Y no funcionan porque están cooptadas. Y esto no es que me estoy atreviendo a decirlo, es que yo lo sufrí como miembro del Frente Patriótico para la Defensa de la Constitución. ¿Cuántas puertas, Rodolfo, del país? Y aquí voy a hacer un comentario que posiblemente a alguna gente no le va a gustar. ¿Cuántas puertas tocamos? Tocamos las puertas de los candidatos de los partidos políticos. Tocamos las puertas de los militares en función de su responsabilidad constitucional de salvaguardar la Constitución. Tocamos las puertas de las embajadas. Fuimos a la Unión Europea. Fuimos a la OEA en Washington. Hablamos con el señor Almagro. Les pusimos los problemas. Desde el año 2015, en noviembre, estábamos perfilando cómo podía ser el deterioro del país si nosotros no teníamos un cumplimiento fiel de la Constitución. Eso que está diciendo el licenciado Olvan Valladares es correcto y hay que reconocerlo. Tanto él, y si no me equivoco, don Jorge Yescas, entre otras personas, Facusé, sí. Los señores Facusé, Sí. estuvieron al frente de esto hace mucho tiempo. Los vieron como ridículos, como amargados, los minimizaron. Aquí me contó el doctor Custodio que habían ido precisamente a hablar directamente con el presidente de la República. Tocaron cuantas puertas de la forma pacífica, como hoy se exige. Claro. Y ninguna institución, y usted lo está diciendo, ni siquiera las Fuerzas Armadas. Nada, desoyeron su mandato. Mire, el ente empresarial, la cúpula empresarial del país, que yo no lo considero representativo de las fuerzas productivas del país, porque ahí no está representada ni en calidad ni en cantidad la empresa privada pequeñita, la microempresa y la mediana empresa no están ahí en el COEP. Pero fuimos y le advertimos al COEP, señores, ustedes como empresarios e inversionistas van a ser de los primeros pagadores. Al ejército le decimos, señores, si la conflagración llega a un punto en que reviente la inestabilidad, la estabilidad social, los que van a estar con el pecho al frente, enfrentándose de pueblo a pueblo, van a ser las Fuerzas Armadas, las fuerzas de policía. Esto no puede ser, lo hemos venido advirtiendo. Todo el mundo cerró los ojos. Todo el mundo creyó que estaba jugando ruleta rusa, que hoy apreté el gatillo y no me explotó. Entonces voy a seguir dándole vuelta al tambor y no me explotó. El sector empresarial favorecido con las disposiciones de este ejercicio administrativo se hizo el loco, criticó más bien, casi se declaran enemigos públicos número uno a los integrantes del tribunal, bueno, etcétera, etcétera. La oposición de este momento, sí. Rodolfo, el mismo expresidente Zelaya, uno se preguntaba, ¿pero qué cartas está jugando este señor? Exactamente. ¿Le interesa o no le interesa la reelección? Anunciaron, nadie salió, y aquí lo está revelando don Olvan Valladares, nadie salió de la burbuja de comodidad, una cúpula empresarial muy cómoda. No advirtieron, ahora están asustados cuando miran cosas en las calles, hoy están asustados. Unas Fuerzas Armadas que no se quisieron complicar la vida, no salieron de su sistema de comodidad. Hasta las iglesias las involucraron en todo esto. O sea, la comodidad en la que se mantuvo muchas personas. Y esto último, y que aquí lo he venido señalando, responsable presidente de la República con su empecinamiento de una reelección aún y cuando la Constitución se lo prohibía, y una oposición totalmente tortuga para reaccionar o cómplice. Sí, cómplice. Tenían que haber reaccionado antes y no en este momento sobre esta leche derramada. Claro.
Entonces, una de las cosas que uno se pregunta, bueno, ¿los intereses, existen intereses nacionales en realidad? ¿Hay alguien que pueda quitarse la camiseta y tener en el pecho grabado una H, esa H nuestra de la selección nacional, la tenemos todos los hondureños grabadas? ¿O es un interés muy particular donde a mí, si no me tocan, ¿para qué meterme? Y el modelo del Rodolfo que yo he llamado siempre Uchucampirana, la famosa canción hondureña folclórica de Uchucampirana, el campesino que tiene un perrito que se llama que se llama Campirana, y entonces anda persiguiendo al pitero, el pitero se mete en el hoyo, pero el hombre no va y mete la mano para sacar el pitero, le dice Uchucampirana al perrito para que sea el perrito el que ponga el hocico ahí delante y se lo pueda morder el pitero. Entonces, así hacemos en Honduras. En Honduras escuchamos un par de personas que puedan coincidir con lo que estoy pensando internamente. Entonces, dele viento, don Rodolfo. Mira, don Rodolfo, usted es gallo, siga así, siga duro. Sí, pero a la hora de la hora y el respaldo y el eco, como he dicho yo, nunca hay eco. Entonces así las voces y después se atreven a preguntar, ¿y qué es que la oposición no dice nada? No, la oposición sí dice. Lo que pasa es que no hay eco. No hay eco. Los medios de comunicación, yo le decía a algunos amigos, yo respeto mucho los medios, pero yo le decía, a mí me hubiera gustado que cuando se hizo el golpe mágico a la Constitución de la República, el pretendido golpe, porque la Constitución para mí está incólume, ahí está, firme. Pero yo le decía a alguien cuando se tocó el famoso artículo aquel de la violencia y que se decía que era un golpe a la libre expresión del pensamiento, sí, y que hicieron de los cosas. Y decía, ¿y por qué será que la prensa no respondió, no respingó de la misma manera cuando se violentó la Constitución? Qué linda esa crítica y hacerla directamente desde los medios de comunicación, hacer esa crítica, porque nos da la oportunidad de salvar nuestro pellejo a los que hablamos. Así es. A los que hablamos, correcto, porque algunos hablamos, otros se callaron. Sí. Cada dueño de medio tendrá que ver qué papel jugó, cómo se siente con su conciencia, pero esa es una realidad. Claro. Es lo mismo lo que usted está diciendo. Salimos, hicimos un escándalo por esa ley, la apología del terrorismo, todo, pero por la Constitución no. Sí. Por el tema de la Constitución, cada quien se puso en el estado de comodidad o de su conveniencia. La Constitución. Decíamos de una segunda vuelta electoral si era necesaria para reafirmar lo que está pasando o para salvar la situación. No está en la ley, dicen. Sí. No estaba en la ley la opción B. Ahora somos legalistas. Para hacer una segunda vuelta somos legalistas. En una cosa menor que resuelve un problema somos bien legalistas, pero para violar la Constitución nos hacemos los disimulados y se ponen mudas las instituciones que usted ya mencionó anteriormente. Bueno, mire usted cómo la ley no lo establece, pero en el famoso conflicto de San Luis en Comayagua se fue a otra elección. Y eso no estaba contemplado en la Constitución de la República, ni en la ley electoral. Se hizo una segunda votación y salió el alcalde genuinamente escogido por el pueblo. Y qué buen ejemplo lo que pasó en San Luis. Sí. Allí se llegó nuevamente a repetir ese proceso para reafirmar lo que se estaba haciendo, esa segunda vuelta que se dio. Vean los que no lo han podido observar para que reafirmen entre los muchos que han leído, los que leen, los que no, los que solo ven lo que les pasa. Los que puedan, en nuestra cuenta personal, @rcolindres, ahí publico lo último que ha dicho Jaime Bailey. Ahí publico. Me encanta ver lo que dice Jaime Bailey, un hombre convencido, demócrata, yo diría ni siquiera derecha, casi ultraderecha. Sí. Y cómo cuestiona el proceso. ¿Saben qué les ha pedido lo último? Dejen de traficar con Dios. Así sí, le ha dicho a los políticos de nuestro país, dejen de traficar por Dios. Y pone un ejemplo ahí donde sale un político del Partido Nacional diciendo que porque Dios lo quiso. Porque Dios lo quiso. Y le dice, por favor, dejen de traficar con Dios. Jaime Bailey. Si no lo ha visto, pueden ingresar y ahí lo pueden ver. @rcolindres. Interesante, pero así nos están viendo. Pero me ha gustado todo ese relato y me ha gustado cómo nos recuerda usted lo que pasó en San Luis. Sabemos dónde está la salida y no la queremos aplicar a nivel general en Honduras. Así es. Y yo creo que el interés nacional, en este sentido,
está muy por encima del interés de 4 o 5 personas que son los que influencian de manera directa y contundente estas anomalías que hay en este momento. Y como ya estamos terminando el programa, yo sí quiero aprovechar la oportunidad para decirle al pueblo hondureño, a los miles de radioescuchas, mire, despojémonos de este apasionamiento que yo mismo lo he tenido en los últimos días. Yo, después de casi medio siglo de bregar en política y haber pasado tiempos muy complicados, Rodolfo, los años 80 y 90 para este país fueron sumamente complicados y felizmente me tocó intervenir en todos ellos porque era presidente de mi partido y en algunos candidatos de mi partido. Y yo sí estoy convencido que si lo pudimos hacer en aquel momento, resolver problemas graves que amenazaban con el trato sucesivo e ininterrumpido de las elecciones, si pudimos encontrar salidas mediante el intercambio, la década perdida que se llama, en la década el intercambio de opiniones respetuosamente aceptadas o no aceptadas, pero lo hicimos y le encontramos salida. Yo recuerdo, esta es una anécdota importante, la famosa noche de las elecciones cuando se disputaba el poder el candidato Flores y la candidata doña Nora Luna de Melgar, y yo era otro candidato más ahí, pero aquí en el seno de esta Radio América fui invitado yo esa noche a ver el primer centro de cómputo privado que se instalaba en un proceso electoral. Ahí los tenían en el primer piso. Correcto. Y me invitaron los Andoni a que yo viniera a ver y me sorprendía aquel montón de máquinas computadoras. Y ahí, desde ahí, Rodolfo, mire, esta es historia. Estuve intermediando entre doña Nora de Melgar y don Carlos Flores Facusé porque le habían hecho creer a doña Nora Melgar que el voto en sobre era una patraña del Partido Liberal y era un fraude del Partido Liberal. Y yo, que había participado personalmente con don Guillermo Casco Callejas en idear el mecanismo de salir de aquel problema, yo tuve que convencer a doña Nora porque doña Nora le estaban susurrando que se retirara de las elecciones 3 horas antes. Calentarle hasta que como a la 1 de la mañana yo me retiré de aquí de Radio América y me voy porque yo aquí no hago nada. Y nos tenemos que ir ahorita. Estuve atento a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, cuando me dijeron, se abrieron las urnas. Belleza, se salvó el proceso. Bueno, parte de la historia, y si quieren algo más, me preguntan, @Rodolfo Colindres Serazo en Facebook, @Rodolfo Colindres Serazo. Solo les recuerdo en elecciones, para que aprendamos la elegancia, el tan criticado presidente de los Estados Unidos reconoció haber perdido en un estado apenas ayer y dijo, triunfo es triunfo, y felicitó al que ganó. ¿Y qué dicen esos cables? Léanlo, ahí está en las notas internacionales, en la BBC, donde ustedes quieran. ¿Qué dicen? Ratifica que no hay interferencia de la presidencia en el proceso electoral. Triunfo es triunfo, dijo el presidente Trump, y reconoció haber perdido un estado. Gracias, licenciado Albán Valladares, por habernos acompañado. Gracias, Rodolfo, por la invitación y mi saludo reiterado a todos los radioescuchas. Y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento. Este jueves 14 de diciembre ven a la gran venta nocturna de Office Depot y en compras iguales o superiores a 14,499 lempiras